El más reciente documental de Everardo González, titulado El Paso, fue filmado en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Realmente la idea original es de Berta Navarro. Tenía necesidad de hacer algo que hablara sobre la persecución a la libertad de expresión, la persecución a la prensa. Yo le sugerí hacer una película de las voces que yo considero más vulnerables dentro del mundo de la prensa, que son los reporteros anónimos. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Ricardo Chávez Aldana. Soy reportero. Yo no quería hacer una película sobre la persecución a los periodistas o los grandes nombres, porque siempre pensé que los grandes nombres tienen cierto blindaje. Y encontré las historias, junto con Diego Sorno y con Daniel Arrea, de estas dos familias, que además de ser perseguidos, estaban pidiendo el asilo político en Estados Unidos. Llegaron dos que nos estaban cuidando y en voz baja dijeron, ahorita los vamos a matar. Yo vi potencial en dos historias de dos familias. Una es la historia de Alejandro Hernández Pacheco, que es un reportero de Torreón, camarógrafo. Están cubriendo una nota en un penal en Gómez Palacio, Durango. Y de regreso al aeropuerto para recoger al camarógrafo que no había llegado, es levantado por una célula del cártel de Sinaloa en un escenario muy complejo, en plena batalla por la plaza de Gómez Palacio y de Torreón, entre gente del cártel de Juárez, el CDG y el cártel de Sinaloa. Entonces, pues lo secuestran un poco sin saber quién es. Y eso yo creo que el primer momento en donde el crimen intenta arrodillar a los medios, y a un medio tan poderoso como Televisa, pues, ¿no? Entonces tenía eso, la historia es su historia. Mi vecino me dijo, güey, no vengas porque aquí hay gente desde el día que te levantaron, armada y no son policías afuera de tu casa. Y la historia de su familia, es un muchacho que tuvo que salir con la familia de Torreón, rumbo al Paso, Texas, con un niño con un problema de autismo severo. ¡Eso! ¿Qué? Otro beso. ¿Ya? Y con otros chiquitos, y con una esposa que pues finalmente estaba armándose un futuro en Torreón y de repente no había retorno, pues, ¿no? Porque además fueron vulnerados todos por los montajes que hacía Genaro García Luna durante su gestión, porque los exhibe frente a más de 35 medios y los pone como posibles testigos de un caso que realmente fue negociado entre la Policía Federal y el cártel de Sinaloa, pues, ¿no? La otra historia es la familia de Ricardo Chávez Aldana, que era un reportero de Juárez, que tenía un programa radiofónico en Juárez en la época del Operativo Conjunto Chihuahua y que poco por inconsciencia empezó a hablar de más en una época en la que también se está peleando la Plaza de Juárez, y eso lo pone en situación de riesgo a él y a su familia. Dos de sus sobrinos son asesinados, no se sabe si directamente relacionados o no. Y si me llega a preguntar el juez que si los muchachos los mataron por mi culpa, ¿qué le tengo que contestar? Pues, ¿qué piensas? Híjole, pues. Esta triada que es los dos reporteros y un abogado que los amalgama, que es el que les resuelve el tema del asunto del asilo político, Carlos Spector, que es quizá uno de los abogados más relevantes en derechos del migrante y derechos de asilo político en Estados Unidos. Entonces decidí que se centrara en El Paso, Texas. Es la frontera, para mí, la frontera más emblemática del mundo. Saliendo de un país que te expulsó por el tema de violencia, que no te ofreció garantías, pero llegando a un país que tampoco te va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Porque finalmente no se trataba de una persecución ideológica. O sea, el gran problema con el crimen organizado es que es una persecución también económica. ¿Ya pueden platicar en ustedes dos? Sí, pero no da vergüenza. Yo también sé platicar en Ay, inglés. está mentiroso también, hombre. Es que me da vergüenza. No, ¿por qué? La imagen que a mí realmente me hizo hacer esta película es la imagen de Ricardo Chávez,
que había sido un reportero que de alguna manera golpeó no solamente al crimen organizado, sino sus notas tenían que ver con el ejército, con las policías federales, con las policías municipales, las ministeriales, las estatales y las procuradurías de justicia, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, un tipo que se metió en muchos enredos, pues, ¿no? Y que el día de hoy estaba limpiando mesas en un restaurante de comida rápida en El Paso, Texas. Como que la imagen era muy impactante para mí. El exilio marca la vida de toda una familia y que la violencia genera muchas ondas expansivas. Pues yo quería mostrar una historia en donde se hablara también de los que no se ven nunca. Cuando se asesina a un reportero es terrible, pero a veces hay que escuchar también a los deudos de ese asesino, ¿no? De ese reportero, ¿no? Y bueno, un poco era eso, ¿qué sucede en el seno de una familia que está llena de niños? El exilio, pues sí, golpea todo un seno familiar, no solo al que tuvo que irse, sino al que se tuvo que quedar también, ¿no? Afortunadamente Ricardo logró el asilo político hace una semana. Entonces, bueno, pues a veces se celebra, ¿no? Es contradictorio, ¿no? Se celebra que otro país haya acogido a un expulsado mexicano, ¿no? Pero también un poco la necesidad de hacer la película aquí era para, de alguna manera, mostrar que hay una opción, que es buscar el asilo político. Yo sé que suena horrible, ¿no? La opción debería ser que el Estado brindara garantías a sus ciudadanos, pero no lo está brindado. Entonces, hay gente que no sabe que una opción es el asilo político y que hay ciudades más, digamos, más abiertas a que eso suceda. Una es El Paso, por ejemplo. Es eso, históricamente ha sido una ciudad de asilados políticos. El Paso, de Everardo González, se estrena en el Festival Internacional de Cine de Morelia en su 13ª edición.